Hola, hola. Saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. Bienvenidos. El día de hoy nos encontramos con Jesús Guerra Medina. Él es autor del sello editorial Alas de Cuervo y hoy nos acompaña para que hablemos de su libro Salvar la Muerte. Jesús, bienvenido. Muchas gracias, pues más que nada agradezco para empezar el espacio de la editorial y el tiempo que tú dedicas a hacer estas entrevistas. Siempre se agradecen estos espacios de discusión. No, muchísimas gracias a ti por estar aquí, por aceptar la invitación y pues por querer hacer un poquito de divulgación en literaria, sobre todo de literatura latinoamericana. Entonces, yo creo que podemos dar inicio a esta entrevista. Me gustaría que habláramos un poquito más de ti. ¿Quién es Jesús Guerra? ¿Cómo llegó a las letras? ¿Y qué inspira la creación de una obra como Salvar la Muerte? Pues mi nombre es Jesús Guerra Medina, yo tengo 28 años. Eh, yo tengo relativamente poco tiempo escribiendo. Bueno, por más que me lo repito, pues ya pasaron casi 10 años, entonces en realidad no es tanto, no es tan poquito, ¿no? Eh, entonces yo empecé a escribir, pues básicamente cuando empecé la universidad, esto ya hace 8 años me parece. Entonces yo llegué a las letras a través pues de los ensayos académicos que me dejaban y demás. Poco a poco fui tomando la costumbre de escribir ya sea ideas, reflexiones, a veces días que eran como crónicas, ¿no? Entonces, creo que yo empecé, digamos, por la puerta pequeña, que eran microcuentos, cuentos de no más de 200 palabras, que empezaron como ejercicios justo para escribir. Una cosa es escribir y otra cosa ya es crear literatura, ¿no? Ujú. Construir historias a través de letras y demás. Entonces, pues en su momento yo la verdad no sabía qué es lo que estaba haciendo. Entonces, más que nada me dedicaba como a hacer estos ejercicios, ¿no? De reflexiones y demás. Poco a poco pues me fui metiendo como en pequeñas historias, empecé a concursar pues en páginas, ¿no? De publicaciones y demás. Entonces, una vez que yo me sentí más o menos seguro con lo que estaba creando, ya empecé a crear historias más largas, 900, 1000 palabras. Y yo empecé publicando, de hecho, este es mi primer libro como autor en solitario. Yo empecé a escribir o a publicar más bien, ya tengo alrededor de una treintena de cuentos previos, ¿no? Que me preceden. Yo agradezco mucho a estas revistas de corte independiente porque en principio fueron mi plataforma, también la motivación. Me gustaban mucho estas dinámicas que a veces hacían de publicación, es decir, publicaban ciertas temáticas, no sé, cuentos de la selva, de la ciudad. Entonces, para mí estos eran ejercicios que me motivaban porque no iba ya a la deriva de a ver qué salía, sino que más bien podía yo enfocarme en construir una idea y trabajar sobre eso, sobre cierta temática. Entonces, esto me permitió a mí mucho aterrizar todo el trabajo que yo estaba haciendo para no dispersarme. Entonces, ya empecé a publicar cuentos relativamente pequeños en estas editoriales, bueno, en estas revistas como Letras y Demonios, Editorial Solaris, Arterium y demás. Entonces, yo agradezco mucho a estas revistas, editoriales independientes, porque a partir de ahí es que yo empecé, digamos, a construir mi imaginario, y a partir de ahí también comencé a encontrar mi estilo, que creo yo en el libro que publico de Salvar la Muerte, pues ya está más definido. Entonces, digamos, es como la historia que yo tengo, es decir, empecé con pequeñas cosas. En realidad no me limito, digamos, a escribir cuentos exclusivamente. He publicado ensayos académicos, artículos, hasta haikus he llegado a publicar. Entonces creo que siempre estoy como intentando encontrar nuevas maneras de narrar y también nuevas temáticas, que creo yo al final siempre regreso a lo mismo, que es al terror, al horror o a la fantasía. Entonces, en este sentido, pues ese fue mi inicio. Yo no pensé, mm, fue creo que un poco tropezado también el inicio. Yo cuando empecé a leer, por ejemplo, autores como Stephen King, yo me quedaba maravillado, ¿no? Con los universos que creaban. Entonces yo decía, yo quisiera escribir algo como esto. Me llevé una pequeña decepción casi al inicio, porque yo sí decía mucho, quiero escribir terror o horror. Y al final terminé escribiendo fantasía o ciencia ficción. Entonces, cuando yo me hice como consciente del género en el que yo estaba, y de repente dije, pues
cómo llegué aquí, ¿no? La primera revista, el primer cuento que publiqué se publicó en la editorial Solaris, que es de Uruguay. El cuento era de un científico que viaja al pasado en una máquina del tiempo, entonces el cuento está escrito en segunda persona, entonces cuando yo lo mandé no tenía como grandes esperanzas, pero pues mi sorpresa fue que sí lo publicaron, que se divulgó y demás. De hecho, encontré críticas un poco negativas que ahora yo veo y me da un poco de risa porque ciertamente, ¿no? O sea, eran los primeros intentos de publicación de un escritor que estaba todavía encontrando hacia dónde quería ir. Pero pues a partir de aquí esto me ayudó mucho ya a generar, a encontrar, creo yo, la voz que yo quiero tener, el estilo hacia dónde voy y también el tipo de historias que yo quiero narrar. Claro, no. También pienso lo mismo, que los espacios de concursos, los espacios de convocatorias de cuento le permiten a las personas escribir bajo unos parámetros y eso hace que a la hora de abordar la escritura usted no se sienta agobiado por no saber qué escribir ni dónde. Yo también soy muy partidaria y me gusta mucho participar en esos espacios, no solo porque uno a veces son concursos de pago o ese tipo de espacios, sino que a veces es solamente por el hecho de que queden o no queden, uno va teniendo material sobre el que trabajar después. Entonces usted va acumulando muchos textos con los que después puede lanzarse a hacer una antología independiente o puede hacer otro tipo de escritos. Sí creo que cumplen su propósito. La editorial, el grupo editorial Letras Negras se enfoca muchísimo en ese tipo de espacios de crear convocatorias de cuentos, de microrelatos, precisamente para incentivar a las personas que todavía no han dado el paso hacia la publicación. Creo yo que hay muchas personas que tienen ahí mucho contenido guardado, pero que no se sienten listos para publicar nada ni para mandar nada, porque hay cierto recelo de con quién compartir o no la literatura, porque uno tiene miedo de sentirse juzgado, de sentir que a la gente no le gusta lo que uno escribe, o que uno simplemente es malo para escribir y que se le Sí. derrumbe abajo toda la ilusión. Entonces sí, creo que tienes muchísima razón en ese sentido y me encanta que hables de la idea de encontrar un estilo propio, porque creo que cuando uno empieza a escribir muy permeado por los autores que uno ha leído, por las Sí. personas que uno admira, uno quiere ser como ellos o hacer lo que ellos han hecho, pero luego empieza a darse cuenta que en ese utilizar las mismas herramientas, en ese querer escribir historias particulares, uno empieza como a decantarse por un estilo que le gusta, por una forma de narrar y que a veces toma mucho tiempo lograrlo. A veces tiene que haber, ¿cómo le llamaría eso yo? Una construcción de toda una narrativa con la que después uno se deslinda completamente porque no termina siendo lo que a uno le gusta. Entonces, ese proceso creo yo que es necesario y creo que es atropellado para la mayoría de los que empezamos. Yo creo que no hay un escritor o no hay una entrevista de un escritor que diga, no, es que desde el momento en el que yo pensé en la literatura ya estaba hecho, ya tenía un camino para mí, sino que todos tienen sus obras ahí, algunas que no han publicado, algunas que han escondido, porque son esas primeras obras con las que ya no se sientan identificados. Es como una primera parte del autor y una segunda parte del autor. Así que creo que tu experiencia es la experiencia de muchos otros que caímos al mundo de la literatura de esa forma, ¿cierto? Desde la Sí. academia, tratando de escribir, y nos enamoramos de esto. Sí, ya una vez que entras no hay marcha atrás, creo yo. Eso es cierto. Eso es cierto. No sé si quieras compartirnos algo más de tu biografía, algo que te inspiró, que te movió, de tu contexto, porque veo que también las historias tienen que ver mucho, están atravesadas por el contexto. Sí. Bueno, retomando un poco lo que dices de cómo uno toma del escritor que admira toda la voz, ¿no? Creo yo que lo veo un poco como en este texto de Freud de Tótem y Tabú. Creo que canibalizamos los libros para intentar obtener algo, ¿no? De este poder que nosotros vemos ahí. Sí, creo que al inicio también es eso, ¿no? Creo que empezamos también con la imitación de lo que leemos, de qué es lo que los demás están haciendo. En mi caso, creo yo que, te digo, empecé un poco con escritores anglosajones, Bradbury, Joe Hill, Stephen King, que creo que es el de cabecera de todos.
Cuando yo me percato de que las historias que yo estoy escribiendo son un poco más intentando copiar de cierta manera este modelo, que no es el que se ajusta al modelo de Latinoamérica, creo que también ahí hay un descubrimiento, porque pues obviamente nosotros no vivimos acá en México, en los suburbios, ¿no? Donde todas las casas son iguales, y entonces los jardines afuera, entonces creo que esto ya es en sí mismo un dislocamiento con el lugar en el que uno quiere narrar, entonces ser consciente del lugar que uno vive y también de lo que escribe. Ahora me llama mucho la atención, por ejemplo, que en Halloween, ¿no? En Estados Unidos, Día de Muertos acá en México, esta idea de adornar. Entonces, yo hace poco veía estos adornos que venden allá de, por ejemplo, hombres descabezados o en bolsa, ¿no? Mecatrónicos que se mueven, y yo decía, bueno, allá tienen un contexto y puede causar terror, ¿no? Pero, por ejemplo, eso en un contexto como lo es aquí en México, en Latinoamérica, no es el mismo horror el que despierta. ¿Por qué? Porque allá a lo mejor referimos a algo sobrenatural, cuando acá en México lo referimos a desapariciones, secuestros, narcotráficos. Es decir, hay un registro que creo que es el que viene a cambiar todo el simbolismo que uno encuentra en lo que narra y en el contexto. Entonces, creo que eso también es un paso importante que como escritores tenemos que tomar, el de, a partir del contexto en el que vivimos, situarnos en él para no hablar a lo mejor de algo que ni siquiera conocemos, ¿no? Regreso a Estados Unidos, ¿no? A veces los cuentos que yo hacía al inicio, pues sí tenían que ver con cuartos alumbrados por lamparitas. Yo digo, yo no tengo lámparas en mi cuarto, no tengo focos, entonces en realidad no es esto lo que yo quiero contar, es en realidad otra cosa. ¿Y qué es esta otra cosa? Pues lo que yo hallo a mi alrededor, esto es violencia, y creo que de eso ya hablaré un poco más adelante, pero esta diferenciación que yo hago entre el terror como género, el horror como género, y el terror como una modalidad discursiva, que es lo que da pie a veces a que uno escriba lo que escriba. En este caso, pues en mis cuentos, creo que está mucho esta línea que transversaliza todo, a lo mejor, y aunque es fantasía, siempre está el horror como una modalidad que se abre, digamos, simbólicamente a algo más que no es necesariamente sobrenatural. Entonces, sí, creo que el contexto que uno está es lo que nos forja, y ser consciente de eso es lo que da pie. Uno no puede escribir a lo mejor cosas de terror sin ser consciente de todo lo que está pasando alrededor, ¿no? Secuestros, desaparición forzada, todas las crisis migratorias que hay ahorita, la movilización, el desplazamiento, todo esto pues ya en sí mismo es todo un cúmulo de significaciones que aunque uno no lo quiera ver, están ahí y que nos atraviesan y nos hacen ser lo que somos. En este caso, pues de qué manera subjetivan al escritor en el contexto en el que se encuentra. Claro, no, y que somos un país, somos un continente, ¿cierto? Absolutamente rico en un montón de cosas, de gente cálida, de muchas historias, en donde las historias abundan por ahí. Tú dices, tú puedes salir a coger el metro, tú puedes salir a coger el Ujú, bus y te puedes encontrar con alguien que sin conocerte empieza a conversar contigo y de repente salen las historias más extrañas, ¿cierto? También tenemos un tipo de violencia particular, es decir, toda la violencia no es la misma, la violencia que se vive en países como Estados Unidos, ves que es como menos común encontrarse en países latinoamericanos tiroteos en escuelas o ese ujú. tipo de violencia por la que está atravesando ahora Estados Unidos, que no se parece a lo que vivimos los países latinoamericanos, que si bien hay cosas que son muy similares, también varía el tipo de violencia que hay en cada uno de estos territorios. Y entonces yo siento que cuando como escritores de esta zona nos apropiamos de las historias que nos atraviesan, lo que escribimos empieza a tener mucha más fuerza y mucha más profundidad que cuando tratamos de emular escenarios y sensaciones que no nos pertenecen. Yo creo que esa generación de escritores que trataban de agradar a Occidente, digámoslo así, ¿cierto? Que trataban de que su literatura tuviera valor para Europa, por ejemplo. Muchos Ujú. escritores se esforzaron en ser reconocidos en Europa porque consideraban que la puerta para ser llamados escritores era que si su literatura fuera aceptada por los europeos, ya murió. Yo creo que está surgiendo una generación de escritores que se preocupa por escribir
para su territorio, que se preocupa porque las historias las lean personas de aquí y se sientan identificadas con ella y puedan decir, ¿sabes qué? Es que yo leo autores latinoamericanos, que uno pueda referenciar, que uno pueda hablar con otros y mencionar a todos los autores latinoamericanos que conoce y decir, este novelista me gusta, esta antología de cuentos me gusta, porque habla de qué, porque habla de lo que yo también comparto, de las experiencias comunes, habla de las historias de las que nadie quiere ocuparse porque estamos cansados de la violencia, estamos cansados del mal que habita ahí en el mundo y la gente ya no quiere hablar de ese mal, pero es un mal que se presenta de forma muy interesante para la literatura. Empieza a tener riqueza y empieza a tener matices. En este tiempo que llevo haciendo este espacio de divulgación literaria, me he encontrado con muchísimas formas de literatura latinoamericana, pero he entrevistado a muchos mexicanos y he leído historias muy variadas de terror y todos tienen un enfoque diferente, todos tratan de meter a su territorio, todos tratan de meter su cultura y las historias que los atraviesan, y aunque son del mismo país, hay una variedad muy amplia entre las historias que cuentan mujeres, las historias que cuentan hombres, las mujeres que se preocupan por la violencia de las mujeres, ¿cierto? Las personas que deciden hablar de la muerte. Hay otro texto muy bello que se llama Los Consultantes, que también trata esta relación sobre la muerte, es de una escritora mexicana que se llama Ana María Elizondo, y trata el mismo tema que tú, pero es desde un enfoque totalmente diferente y la relación con el luto y con la muerte para ella tiene que ver más con lo paranormal, para ella tiene que ver más con descubrir lo que hay detrás del velo de la muerte, ¿cierto? Y para ti tiene que ver con otra forma, para ti tiene el sentido hablar de la muerte como algo que está presente en la existencia y que se convive con ella y aquí tratas de retratarlo. Por ejemplo, hubo un cuento que a mí me encantó muchísimo, es que es mi amigo Joaquín. Qué cuento tan maravilloso. A mi parecer retrata de una forma muy mágica la relación que tenemos las personas que habitamos en territorios sumamente violentos, en donde los cadáveres aparecen por toda parte y convivir con los muertos es algo natural, que maten a alguien es algo normal, lo vamos contando por la vida interiorizado y entonces abordas un problema de fondo como es la violencia contra las infancias, ¿cierto? La violencia intrafamiliar, pero también lo retratas desde esta idea de qué pasa cuando habitamos todo el tiempo con los muertos y normalizamos esa idea de la muerte. Entonces es otra perspectiva totalmente diferente y me pareció a mí un poco oxigenante, ¿cierto? Los relatos, porque no lo había pensado así. Entonces tienes unas historias muy particulares en donde encuentra uno como misterio, pero no es un misterio paranormal, sino es como visceral. Es la sensación que se tiene cuando se enfrenta al hecho de lo sucio de lo sucia que puede ser la muerte, ¿sí? De lo turbio que hay en este espacio de la muerte. Entonces, me pareció muy particular y estoy muy ansiosa de que hablemos un poquito más ahorita sobre algunos cuentos. Sí, sí, pues justo como dices, ¿no? La diferenciación que hay entre la narrativa latinoamericana y la occidental, creo que justo uno de mis grandes momentos diferenciadores en los que yo me percato de lo que puedo dar como en la construcción de mi imaginario es cuando descubro a escritores latinoamericanos como Cortázar o eh, Mariana Enríquez o más atrás, por ejemplo, Juan Rulfo, ¿no? Que es la gran novela mexicana del realismo mágico, Gabriel García Márquez. Hay una autora que me gusta mucho, creo que ahora es mi gran referente, o sea, cada vez que busco algo allí voy a sus libros, que es Mónica Ojeda, que ella retrata de manera muy, no sé cómo expresarlo, pero, o sea, es frío y al mismo tiempo es bello porque ella narra, ella escribe poesía, entonces su narrativa está llena de estas figuras retóricas y imágenes que buscan de alguna manera retratar lo horroroso, pero de una manera que el lenguaje permita al mismo tiempo florecer justo de esta grieta que es la muerte y la violencia. Creo que uno de mis grandes cuentos que me gustan mucho en general es un cuento de ella que se llama Cabeza Voladora. Ella lo que hace ahí es retratar un feminicidio, ¿no? El papá que es oncólogo mata a su hija
la decapita y entonces bolsa la cabeza con cinta de embalaje y juega con la cabeza como si fuera una pelota. Entonces, la trama va de una maestra que es la vecina que justo encuentra la cabeza cuando el papá la patea y entonces la cabeza vuela. Ella lo que hace ahí es retomar un mito andino que es el de las humas, ¿no? Que son estas mujeres que se quitan la cabeza y que van volando, ¿no? Solo cabeza y cabello. Entonces ella retoma esta idea de las sumas para ver de qué manera se puede, la interpretación que yo hago al menos es de qué manera el mito que es muy particular para ella, que es lo andino, y de qué manera se entrelaza con la poesía y al mismo tiempo con el horror. Entonces, tú lo lees, en realidad es un texto que es impactante por lo que narra, pero justo es la intervención del lenguaje poético lo que hace que el texto o sea, que se disloque en doble registro y que al mismo tiempo permite que ambos funcionen. Entonces, creo yo que ese es como mi ideal, el ideal que yo busco en mi literatura. Intento retratarlo también un poco en lo que hago, pero creo que ella tiene un don especial con la palabra porque es justamente, ¿no? Esta articulación que hace entre lo bello y lo horroroso cuando es una situación tan horripilante como el asesinato de una mujer. En mi caso, en el cuento que tú mencionas de mi amigo Joaquín, eh, es un poco también lo mismo, solo que lo que es a mí me gusta, que es creo que yo el cuento que más me gusta del libro que hice, también fue el que escribí más rápido porque salió casi de manera natural, entonces creo yo que ahí trabajo y queda perfectamente delimitado lo que yo quiero contar, que es un doble registro en este caso, lo que yo llamo como lo horroroso. Hay una autora que es una teórica que me gusta mucho, tiene un libro que se llama El horrorismo, ¿no? Horrorismo, nombrando la violencia contemporánea, en donde ella habla de el terrorismo ya no es suficiente para nombrar la violencia monumental en la que se vive, digamos, de manera global. Entonces ella lo que habla es de un horrorismo, ¿no? Entonces ella se remite a la etimología de la palabra para diferenciar entre el terror y el horror. Ella lo que dice es que el terror, en su raíz etimológica, tiene el tremo o el treo, que es el temblor, lo que remite al temblor. Entonces, para ella lo que caracteriza el terror es el movimiento, es el temblor y al mismo tiempo el desplazamiento, por ejemplo, y se relaciona no tanto con el miedo como con el pánico, ¿no? Si hay a lo mejor un temor de algo, el pánico lo que hace es que el cuerpo tiemble, se movilice e intente escapar a lo mejor de una turba, ¿no? Que va, por ejemplo, en el metro cuando hay atentados en España, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo cuando se siente en peligro y que lo relaciona con el dios de griego, que es el Pan? Es el dios de la naturaleza y tiene que ver con la naturaleza también caótica, ¿no? Erupciones volcánicas que hacen que el cuerpo se el terror tiene que ver con este movimiento del cuerpo, un movimiento corporal. Por otro lado, el horror se refiere más bien a la horripilación y tiene que ver más bien con el congelamiento, es decir, en el terror hay movimiento y en el horror hay un congelarse. Es un quedarse quieto porque lo que vemos viene a impactar de tal manera la subjetividad que no hay ni siquiera una reacción. La reacción es la destrucción como tal. Entonces, en este caso, la diferencia que ella hace es el movimiento en el terror y el congelamiento en el horror. Yo intento concebir el horror como género literario, a lo mejor, y ni siquiera como género, sino más bien como una especie de modalidad discursiva en el momento en el que, por ejemplo, mi amigo Joaquín, que es el primer cuento, te narra cómo el papá asesina a su hijo y luego se da la fuga. Entonces, tiempo después, el cadáver del niño regresa de la tumba, de cierto modo, para reclamar todas las vivencias que le faltan. La narradora es la amiga de Joaquín, que es el cuerpo. Entonces, ahí, digamos, hay un doble registro. Por un lado, a lo mejor es la fantasía de ver cómo el cadáver regresa y conforme va pasando el relato, el cadáver se sigue pudriendo, ¿no? Le salen hongos del ombligo, pasto de las mejillas, porque en realidad el tiempo no se detiene para él, pero el cadáver se puede mover. El registro en sí mismo no es terror digamos, en la noción clásica del terror, porque en realidad yo digo que se casa más con la fantasía, ¿no? Porque lo que hace que se movilice es algo que no se puede explicar. Y mientras que el horror está, digamos, subyacente, es decir, en estas estructuras dinámicas sociales que propiciaron que el papá, que es narcotraficante, asesinara a su hijo. Entonces, digamos, lo que trato de hacer ahí es
unificar por un lado el horror, que es el horror más bien referido a lo que esta autora dice, en el momento en el que la estructura es tan monumental que hace que se entretiene, se constituya de alguna manera la personalidad de la gente. Entonces, si dice que el papá se dio a la fuga y los policías no lo pudieron atrapar, bueno, pues ya es algo que sucede. Entonces, digamos, el horror para mí siempre está de fondo, pero no como un género literario, sino más bien como una modalidad que hace que confluyan todas las situaciones. Entonces ya viene la fantasía, viene a lo mejor el terror o la ciencia ficción a amagarse con el horror de fondo y entonces eso es lo que hace que los cuentos se movilicen. En este caso creo que todas mis historias de cierta manera están allí conviviendo con eso y más específicamente con el cuento final que es el homónimo del libro, que es Salvar la Muerte de este pueblo en donde pues todas las personas desaparecidas empiezan a aparecer como cadáveres en unas como burbujas de aire. Entonces, creo que todo el tiempo estoy intentando articular esta doble dimensión mmm, para explicar y explicarme también qué es lo que sucede pues en mi realidad circundante. Sí, sabes que me gusta mucho el análisis que tú mismo haces de la obra, porque ya tiene que ver con tus referencias y los deseos que tú tienes, de decirte a ti mismo y decirle a los demás algo específico a través de una conceptualización muy fuerte que haces. Y eso me gusta porque si bien uno como lector no puede entender todo el análisis que hay de fondo, tú logras articular el hecho de que la realidad, ¿cierto? De la historia se convierta en tu realidad. Cuando nos enfrentamos al texto del que estamos hablando, de mi amigo Joaquín, usted logra anclarlo con toda la realidad que a usted lo rodea y esa realidad está como tan florecida que entiendes que es posible que suceda. Por ejemplo, tú dices que lo articulas con la ciencia ficción y para mí, aunque haya un cadáver que se está moviendo y que está existiendo y que está reclamando algo, no lo veo anclado con la fantasía, ¿cierto? Tampoco lo siento real. Siento que es lo que como la energía que imprimimos en la muerte y la necesidad de que se dé una respuesta para lo que hace que los muertos vuelvan a la vida y estén ahí entre nosotros para contar lo que sucede. Entonces, eso que haces en el texto se convierte en algo muy valioso cuando usted, aunque no haya entendido de profundidad el análisis que tú haces y el objetivo que tienes, logra uno sentirse muy identificado con la historia y decir, ¿sabes qué? Sí, necesitamos que nuestros muertos estén aquí presentes y dar la lucha con ellos aquí en cotidiano. Los muertos no se van. Eso es lo que yo siento que agarras y es los muertos siguen presentes dentro de nuestra cotidianidad y eso no altera de ninguna manera nuestra percepción de la realidad y narras cosas muy horrorosas, ¿cierto? Y de forma muy agradable. Es decir, nos encontramos con un cadáver que está en constante estado de putrefacción, que está lleno de gusanos y es una escena bizarra, pero lo anclas con la empatía que encuentra de su amiga, que se toma mucho empeño en cuidarlo y en acicalarlo y en tratar de que se vea lo menos podrido posible, y el entorno trata de que el cadáver sea lo menos incómodo para todos los demás y tratar de incluirlo dentro de las leyes, porque si bien es un muerto que aún merece estar incluido dentro de las leyes y que haya justicia para él, ¿sí? Entonces, para mí es como que logras retratar la realidad social a través de una metáfora que resulta ser muy disfrutable de leer, porque tú estás entretenido, ¿sí? Y aunque es muy sucio lo que se cuenta, tú estás disfrutando, incluso uno llega a pensar de forma romántica en los dos personajes principales porque la historia se presta para que tú digas como, ay, esto tiene muchas posibilidades para el futuro, pero el resultado del final te termina sorprendiendo. Lo que él quiere realmente sí es justicia. Y esta amiga logra darle la justicia que él necesita y puede al fin volver a ser un muerto común y corriente, pero de alguna manera le pasa ese sentimiento al causante de su muerte y termina siendo una cabeza parlanchina que se llevan para investigar en algún otro lado. Es como su sentencia, es como me hiciste padecer no solo estando vivo, sino que tuve que padecer estar muerto y consciente de la muerte. Entonces es como una afrenta, es como la justicia que muchas personas buscan. Me hace pensar
que es esos cadáveres que regresan también puede ser visto como la metáfora de las personas que buscan a sus muertos. Por ejemplo, en México hay muchas personas que están desaparecidas y hay grupos de mujeres que se dedican a expulcar lugares y a sacar los muertos y a revisar de quiénes son y a devolver esos cuerpos. Entonces, como lo asocio muchísimo a precisamente a esas narrativas muy de una tierra golpeada por los desaparecidos. Yo lo asocio con mi país en donde las personas que han desaparecido son muchas, en donde en algún departamento del país en donde yo vivo se encontró un horno, en donde un gobierno cremaba a personas que asesinaba y que sus familias nunca pudieron encontrar sus cadáveres. Entonces es el simbolismo del cuerpo muerto que se aferra a la idea de justicia. Y eso para mí es muy poético, ¿cierto? Me parece que también tienes un don con la palabra, que es convertir lo feo en algo bello de leer. Durante mucho tiempo se estudió mucho sobre lo bello, ¿cierto? Desde la antigua Grecia el enfoque era lo bello, lo bello y lo bello, y lo que importaba era lo bello, y lo que tenía relevancia y era importante analizar era lo bello y la sensación que causaba lo bello en el ser humano. Se enalteció la idea de lo bello hasta que llegó una época en donde se rompió con eso, y creo que México, en su literatura de horror y en su literatura de terror, está logrando mucho eso, porque hay muchos escritores mexicanos que se dedican a escribir terror y a escribir horror y están logrando que sea muy disfrutable, muy agradable y muy bello el hecho de retratar lo horrible de lo cotidiano y del entorno en el que se encuentran rodeados, y esa es una denuncia muy bella, ¿cierto? Entonces yo creo que mi cuento favorito ha sido ese precisamente por eso, porque lo horroroso se convierte en dulce, en amoroso, en familiar, en algo que tú dices es real, ahí en el mundo está Joaquín tratando de encontrar justicia. Sí, justo como dices, creo que otra cosa que mencionaste ahorita es el análisis que hay. En realidad yo lo hago ahora porque ya lo veo a retrospectiva, es decir, en su momento yo escribía por escribir. Bueno, tenía idea de lo que quería, pero digamos, todo este conjunto que de cierto modo ya es parte de mí porque es la manera en la que yo me he formado académicamente, estaba tal vez no tan presente en el inicio, pero sí lo estaba. Ahora, claro, ya puedo hacer este análisis mucho más, porque ya hay una separación, es decir, de cierto modo esos relatos ya no son míos, ¿no? Una vez que se publican, pues ya son de la gente que los lee y entonces yo como tal no puedo ya incidir en lo que dije ahí. Pero si, o sea, este análisis que yo hago ya viene en retrospectiva. En principio, claro, voy andando, pero también sin mucho sentido hacia dónde voy. Mm, creo que de cierto modo esto es, y se refleja así porque, digamos, ese es el lugar en el que uno vive, entonces, aunque uno no lo quiera, las cosas pasan y entonces están allí. Eh, y creo que eso es algo que se retrata muy bien en la mayoría de los relatos. Hay uno que tal vez no sea creo yo que el libro no es para todas las personas, justo por la manera en la que se narra y que es muy violento y que es a lo mejor muy invasivo. Entonces, yo como es lo que escribo y es a lo que estoy acostumbrado, tal vez yo creo las imágenes sin considerar la persona que los va a leer. Hay un cuento casi al final que se llama El suicidio de los niños y entonces ahí se retrata una especie de epidemia de suicidios que empieza a atacar a una especie de municipio y entonces no saben qué hacer porque los niños se suicidan, es decir, se avientan de las vías del metro, toman lejía a lo mejor y o sea, ahí se retratan muchas maneras muy impactantes y entonces esto yo lo asocio y esto yo lo escribí también un poco. Yo soy psicólogo, entonces a lo largo de mi formación siempre se habló pues, de un tipo de locura muy particular, es decir, a los niños usualmente no se les asocia con el suicidio, ¿no? O sea, un niño no se puede suicidar porque es un niño, ¿no? ¿Qué puede motivar el suicidio de algo como eso? Una vez que uno empieza a estudiar y demás, pues empieza a encontrar actos de tal vez el acting out, ¿no? A lo mejor no es tanto que el niño se quiera matar, pero de una manera inconsciente está propiciando un accidente y entonces, ¿qué es lo que uno encuentra una vez que analiza? Pues una familia disfuncional, violenta, que lo maltratan, que el padre le pega a la mamá, amenazas de muerte, o sea, hay todo un contexto que es lo que particulariza la historia del niño, y entonces el adulto viene y dice, el niño no se puede matar porque es un niño, ¿no? Claro que lo puede suceder,
puede ser o no un accidente, pero sucede, ¿no? O sea, está allí. Creo que eso es un poco lo que también quiero retratar en ese tipo de textos. Hay como toda una especie de articulación social que yo me mofo de cierta manera, por ejemplo, en ese mismo cuento de los presidentes, ¿no? O sea, cómo reacciona el gobierno, ¿no? El gobierno viene y dice, los niños ya se dejaron de matar porque mi gobierno hizo esto. Entonces, a lo largo del texto yo meto y articulo también las voces y estos discursos presidenciales que han venido desde antes, ¿no? Incluso el mismo cuento termina como una especie de escena paralela al 68, ¿no? 2 de octubre del 68, en esta plaza donde los policías, los militares asesinan a los estudiantes, ¿no? En el caso de mi relato, pues son niños los que van marchando sin aparente sentido, ¿no? Entonces, creo que esta misma idea está de alguna manera transversaliza todos los relatos y entonces están allí, ¿no? Está esta idea de denunciar desde donde yo estoy, es decir, qué es lo que yo veo a diario, pues maltrato, todo esto, entonces, de cierta manera, pues ya están fijados allí, ¿no? Entonces, creo yo que eso es lo que busco de alguna manera, tal vez inconsciente. Yo en realidad, el libro no siempre fue lo que es. De hecho, el libro ni siquiera se iba a llamar así, o sea, se iba a llamar como uno de los relatos, ¿no? Que es las cosas que se quedan vivas cuando uno muere, ¿no? En el relato, pues la protagonista encuentra una especie de criatura en el fregadero de su casa después de que su mamá fallece y entonces digamos, es de cierta manera la herencia que le deja la mamá fallecida a la hija, ¿no? ¿Qué es lo que se lega? Y eso es creo que algo que yo buscaba en el libro, ¿no? ¿Qué es lo que queda más allá de la muerte? Creo que parte de la motivación que me movilizó a escribir este libro es que, bueno, yo he padecido mucho en que en mi familia han habido muchas muertes naturales, ¿no? Por enfermedad y demás, pero desde niño, pues yo estuve siempre rodeado de velorios, de esta sensación, ¿no? De ir a besar el cadáver de mi abuela, ¿no? Porque ya se iban a llevar el féretro. Creo que todo este tipo de cosas me marcaron a mí mucho y yo hasta que no empecé a escribir es que me di cuenta que realmente había algo allí que estaba trabajando de manera inconsciente. De hecho, la idea que yo tenía con este libro ni siquiera era retratar la muerte, ¿no? Era escribir el primer cuento que empecé a manejar es el de Un paisaje para Leonora, que es una mujer que es, se me fue la palabra, esas personas que abren cadáveres, Pues era pero, médico forense. médico forense, sí, gracias. Entonces, la idea que yo tenía en inicio era hacer, en ese entonces yo estaba muy metido con Bradbury, entonces yo quería hacer como una especie de novela contada a partir de relatos. Entonces yo lo que quería era, pues que Leonora, ¿no? Que encuentra sus paisajes dentro de los cuerpos, despertar alguna criatura. Después están relacionados, si te percatas, pues todos los cuentos de alguna manera se relacionan, ya sea porque suceden en el mismo lugar o porque comparten ciertos personajes o ciertos lugares. Esto es porque en el inicio yo pensaba hacer este tipo de cosas. Escribí el suicidio de los niños y las cosas que se quedan vivas cuando uno muere. Cuando yo empecé a escribir el de mi amigo Joaquín, me percaté yo, sin hacer demasiado análisis, tal vez ya estaba allí, así trabaja el inconsciente, de que lo que estaba haciendo en realidad era una antología que hablaba de la muerte y una especie de búsqueda de lo que queda después de la muerte. Es decir, la muerte no es el fin, ¿qué viene después? Pues creo que los relatos en mi búsqueda por descubrir qué viene después, cadáveres que regresan, ancianas que se convierten en mariposas después de la muerte. Entonces el cuerpo desaparece porque hay una metamorfosis, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, en esta médica forense lo que hace es encontrar paisajes, es decir, bosques o lagos o mares dentro del abdomen de la gente, ¿no? Entonces hay el club de caníbales, ¿no? Es decir, de alguna manera buscan mmm, preservar la muerte o trascender la muerte a través del consumo de la carne. O sea, son, creo yo que maneras muy retorcidas de retratarlo, pero creo que el impulso estaba allí, es decir, de una manera me intentaba explicar qué es lo que sucede con todas esas experiencias que ya viví y de alguna manera decirme, bueno, ese tampoco es el fin, ¿no? O sea, ¿qué hay más allá? Y creo que este es el motivo de la antología como tal, ¿no? Descubrir qué hay más allá de la muerte, a lo mejor y es una manera muy bizarra, como dices, no creo yo que sea un libro para todos, justo por las imágenes que maneja, pero pues de cierto modo comparte, ¿no? Este espíritu de búsqueda, de denuncia social, al mismo tiempo que también me intento yo decir que no es el final de todo, es decir, hay algo más y a lo mejor ese algo más sean mariposas dentro de los cuerpos o de hecho la misma
cadaverización de los cuerpos, pues es lo que da, ¿no? Vida, florecen de ahí. Creo que es una metáfora bastante fea de ver, a lo mejor y de leer, pero está allí y creo que esa es la búsqueda que encuentro y justo creo que es la voz que de alguna manera yo estaba buscando, ¿no? Este estilo, pues sí, a veces juego un poco con la poesía, pero pues sí, también, ¿qué es lo que lees, no? Lees un desmembramiento como si fuera un poema y creo que allí hay algo que se puede rescatar. ¿Y que es este algo? Pues a lo mejor es la denuncia. De hecho, el último cuento, que es más bien una especie de novela corta, que justo es la que se llama Salvar la muerte, es una especie de artefacto de denuncia, ¿no? ¿Qué es lo que hago ahí? Retraer noticias de periódicos, análisis académicos sobre la desaparición forzada, sobre el secuestro, sobre la desaparición de las personas no localizadas, ¿no? Y es incluso la diferenciación, persona desaparecida y persona no localizada. Entonces yo me remito a estos artículos legales para descubrir qué es lo que ellos están planteando y de qué manera se está trabajando también en este sentido. Entonces creo que eso es algo que yo busco, ¿no? Creo que vas por muy buen camino. Creo que es un tema al que se le ha sacado el cuerpo en la literatura. La gente no se quiere embarcar en lo incómodo que puede ser, lo feo, lo desagradable, y lo haces de forma muy bella. Yo siento que tiene que ser que seas un lector muy puritano. Ay, sí me arriesgo a decirlo, que tiene que ser que seas un lector muy puritano para decir, no, esto está desagradable, yo no lo voy a leer. Por ejemplo, mi segundo cuento favorito fue precisamente el del Paraíso de Leonora, porque, y me encanta más porque asocia la posibilidad de encontrar belleza en los cuerpos artísticos, en las personas que están atravesadas por el arte, que quizá desde adentro están destinados a florecer y a ser bellos, y ella se encuentra el sentido de la vida precisamente en ese momento en el que logra encontrar los paisajes dentro del interior de las personas y tiene muchas lecturas. Es un cuento que se presta precisamente para que tenga no solo una interpretación. Y eso es lo bueno de la literatura, que no le dice al lector qué es lo que quiere contar, ¿cierto? Esta lectura se permite ser simbólica. Es decir, te cuenta una historia concisa, ¿cierto? Es Leonora, una médico forense que un día, abriendo un cadáver, se encuentra con un paisaje bellísimo y que en la búsqueda por tratar de conservarlo, desata en ella esa sed por encontrar la belleza interior de otras personas y eso la lleva a asesinar personas en la búsqueda de, hasta que ella misma tiene que abrirse para encontrar que incluso en su interior hay todo un universo construido y entonces tú lo puedes asociar con otro montón de cosas, ¿cierto? Como cómo uno puede hacer un contraste en cómo es prioritaria la belleza exterior y dentro de las personas existe todo un universo bello al que no tenemos acceso, pero que ella tiene acceso precisamente por estar en un espacio de privilegio, por así decirlo, porque es la que se encarga de darle el tratamiento a lo que queda, al desecho. Porque eso pasa, cuando tu cuerpo pierde el espíritu, se convierte en un desecho de alguna forma. Tú ya no eres una persona, ya te conviertes en un cadáver, en un cuerpo, en un muerto. Ya Silvia Fernanda deja de decir Silvia Fernanda para convertirse en mi hija muerta, en mi hermana muerta, en la vecina muerta. Ya se te arranca todo lo que te mantenía aquí en el mundo y se le arrebata. Entonces este tipo de historias permiten muchas lecturas. A mí esa en particular me gustó muchísimo, al igual que El año de mi abuela, creo que se llama. El niño de la abuela, sí. El año de la abuela, que también, que ese tiene un tinte que también está atravesado por la idea de la muerte, pero que retrata otro problema, que retrata otra problemática social muy profunda también y muy arraigada en el lugar en donde yo vivo también, ¿cierto? Que también me pareció muy hermoso. Y es eso lo que te digo. A mí en lo personal me gustó precisamente por eso, porque es una estética, yo podría decir que es una estética nueva para mí. Se podría hacer un análisis de tu obra como el planteamiento de una estética de lo horrible de la muerte, de una estética que se pregunta por la fealdad de la muerte y se pregunta por lo que hay en ese limbo entre perder el espíritu y la descomposición del cuerpo, ¿sí? Y hay un acercamiento muy profundo a los cuerpos. ¿Cierto? Acá Sí. todo el tiempo estamos tratando de buscarle sentido Sí. al cuerpo muerto, Ujú. de poetizar el cuerpo muerto. Y te digo que es una línea que yo no había leído mucho.
no había tenido la oportunidad de encontrarme con un texto que tratara sobre la muerte de esta forma. La muerte se trata como luto, la muerte se trata como ausencia, la muerte se trata como tristeza, como melancolía, como venganza. ¿Has visto? Se asocia a un sentimiento. Tú pones un punto de enunciación y es el cadáver como entidad que tiene identidad propia, ¿sí? No está sumada a una emoción humana, sino que el cadáver es un punto de enunciación. Y como te digo, entonces lo encuentro en una estética muy interesante que podría ser una línea que tiene muchísimo que cortar y siento que tienes una sensibilidad interesante respecto de cómo lo percibes. Y eso se convierte en el estilo que uno como escritor empieza a adoptar. La sensibilidad que usted tiene respecto del mundo, si usted sabe encontrarla, y me alegra por ti que en este punto ya tengas mucha más claridad hacia dónde va tu horizonte narrativo, hace que uno se ahorre muchísimo. De escribir cosas que no lo convencen del todo, que no le permiten sentirse y que como que esa emoción que usted tiene en la terapia que es escribir se pueda plasmar en los textos que usted escribe, porque eso es un camino largo que hay que recorrer, ¿cierto? Por eso Sí, te digo justo. que me alegra por ti, que no te tomó poquito tiempo, siento que también llevas bastante tiempo en esto de la literatura, tratando de encontrar eso. Y me gustaría poder leer otras cosas tuyas, me gustaría poder acercarme más a tu literatura, porque hay una, no sé, una sensación de que te hace erizar la piel, ese enfrentarse a un texto que te pone en perspectiva algo que habías analizado desde muchas perspectivas, pero que no había logrado encontrar una nueva. Hace poquito me encontraba con un escritor que también trataba este tema de la muerte, pero él lo hacía desde la perspectiva nadaísta. Los nadaístas fueron una corriente acá en Colombia, ¿cierto? Una suerte de existencialistas mezclados con dadaístas y sale lo que es el nadaísmo, que cuestiona mucho esta idea de la muerte, del vacío, de la no existencia. Y también me pareció muy bello lo que hacía, pero ya había estado familiarizada un poco con esta sensibilidad literaria respecto de la muerte, cosa que no me pasa contigo, me quedé como, desde el primer cuento te quedas como extraño, una extrañeza, una cosa ahí que yo digo que podrías aprovecharla y explotarla y te va a llevar por un muy buen camino. Yo espero. No, y justo me alegra que lo digas porque uno escribe, bueno, al menos yo escribo, no tanto pensando en la reacción de la gente. Creo que eso es una limitante ahí como creador, de intentar dar algo que la gente podría esperar, ¿no? Entonces, yo a veces cuando escribo, no tengo tanto como en mente la posible reacción. Sí, claro, a veces sí, de repente te digo, creo que aquí me pasé un poquito, pero también es parte, ¿no? O sea, es parte de lo que estás haciendo. Entonces, trato de no ponerme esta limitante. Ya una vez que lo veo de fuera, digo, bueno, tal vez no sea para todo el público. Este en particular creo yo que no es para menores de edad, justo no tanto por las imágenes, a lo mejor sí por la temática, es decir, no es muy, no sé cómo decirlo, pero sí no creo que alguien, un niño de 10 años venga y lea como un cadáver anda por ahí o cómo los niños se matan desde los edificios, sea o un club de gente coma el cadáver de alguien ahí. No creo que eso sea algo tan recreativo para los niños y creo que busco generar de cierta manera una especie de debate. eh, no de un tema en particular, creo que esto que tú me dices me pone en perspectiva porque no es algo que yo hubiese pensado, es decir, la corporalidad como línea temática. Sí, creo que una vez que lo ves así, claro, ¿no? Todo es acerca del cuerpo, es decir, no manejo tanto el duelo como emoción, sino qué sucede a partir de este como desquebrantamiento del cuerpo, es decir, el cadáver como tal deja de ser un cadáver porque pues es un cadáver que se mueve, entonces, si un cadáver se mueve, ¿sigue teniendo derechos o no tiene derechos, ¿no? Entonces, creo que eso es una cuestión que a mí me intriga o me despierta mucho interés porque legalmente el gobierno ha abandonado mucho a los cuerpos, es decir, después de una guerra, que a lo mejor aquí no hay tanto una guerra que se refiera como tal, pero sí siempre está esta amenaza constante de desaparecer porque el narcotráfico, porque el secuestro, porque un largo etcétera que viene aquí corriendo, pero entonces, ¿de qué manera la legalidad, la legislación protege a estos cuerpos? Entonces, a veces en el inicio de, por ejemplo, de Joaquín, sí me causa un poco de gracia, es un cuento creo que con mucho humor negro, pero que sí pone como en perspectiva ciertas cosas, como
¿existe o no existen derechos para los cadáveres, ¿no? El derecho de los vivos, bueno, y el derecho de los muertos, que, o sea, sí es algo que se ha trabajado y sí hay convenciones que hablen a lo mejor de esos cuerpos en naufragio después de la guerra, pero cuando sucede en un contexto donde no hay guerra, pero sí hay muertos, ¿qué sucede, por ejemplo, con los migrantes, ¿no? O sea, hay muchos teóricos que hablan del estado de excepción y del el Homo Sacer, ¿no? Como esta figura griega de que era despojada de su autoridad, de su derecho de su derecho civil y que eran dispuestos en la frontera para ser asesinados. Entonces, en este caso y en época contemporánea, pues son los migrantes, ¿no? ¿Quién protege a los migrantes si no tienen derechos? Entonces, ¿quién protege el cuerpo de los migrantes que ya han fallecido? Entonces, si hay realmente un rescate o solo es un naufragio que se va y que se pierde. Entonces, a lo mejor lo cuestiono de una manera un poco bizarra, sí, pero creo que es un debate que sí busca despertar algo, ¿no? No sé, impacto. Creo que más que una prosa que yo busco no es tanto como para, más bien lo que busco es un impacto como tal, es decir, tú dices, se me eriza la piel, sí, claro, ¿no? Me remito nuevamente a la definición del horror, que es el horror poner la piel de gallina, ¿no? El congelamiento de lo que ves. Entonces, de cierto modo, creo que eso es lo que busco, ¿no? Una especie de congelar y de poner en perspectiva cosas que a lo mejor no se consideraban, o que sí se han considerado, pero a lo mejor no de esta manera, o si lo hay, claro, es a lo mejor una nueva manera de afrontar las cosas, en este caso la literatura de los muertos, ¿no? Entonces, creo que y me da mucho gusto que me lo digas, porque sí, o sea, me pone en perspectiva de la manera en la que el cuento o los cuentos pueden ser recibidos por el público. Claro, y te digo, tienes algo maravilloso ahí y es que no se puede hacer una única lectura de la historia, es decir, no es una historia que te encajone en una temática, ¿cierto? Entonces te encuentras con el cuento de Joaquín y te digo, puede ser evaluado de distintas formas porque la historia es la historia. Un niño al que su padre lo asesina, regresa de la muerte y empieza a tener una vida cotidiana en la búsqueda de justicia por su muerte hasta que lo logra. Sí, Todo el mundo podría entender eso, pero todo lo que hay detrás de fondo de la historia y los puntos abiertos que deja te lleva a cuestionarte sobre un montón de cosas, sobre un montón de cosas que están alrededor de la historia, pero que no son propiamente la historia. Y eso es algo muy bello. Y aunque te digo que las historias son de una, ¿cómo te dijera yo? De una historia fuerte, lo narras de forma bella, ¿cierto? Yo no siento que sea un impedimento para alguna persona leerlo. Puede que lo conflictúe moralmente, si usted es muy puritano como lector, puede que lo conflictúe moralmente y te pones a pensar como, bueno, ¿cierto? ¿Y esto qué? Pero no está mal, porque mira que yo he abordado también otros textos que hablan sobre estos temas y se busca mucho el morbo, ser muy morboso, ser muy explícitos en todo vuela, todo ta. sí, Pero aquí se nota que no buscas eso. Lo impactante de las historias no es solamente el hecho de que hayan cosas horrendas, ¿cierto? Es que las sí, cosas horrendas se mezclan perfectamente con la realidad, dándole un equilibrio y dándole un cimiento fuerte para que usted se sienta conmovido por, ¿sí? Por lo feo, si usted se sienta identificado y usted pueda sentir empatía por lo horripilante de la historia, por lo sucia que puede ser la muerte, por los cuerpos descompuestos, ¿cierto? Y por la belleza que puede existir en esos mismos cuerpos, que es lo que haces, por ejemplo, en el segundo cuento, que es el que hablamos de la forense que encuentra eso ahí, es la belleza que hay en la muerte, y no en una muerte bonita, ¿cierto? En una muerte sí, fuerte, en lo impactante, pero la prosa no lleva hacia el morbo. Entonces yo digo que como ese cierto susto que le da a uno a veces cuando su literatura no es común, que uno no la siente tan dada para todo el mundo, es que probablemente sí sea para todo el mundo. Yo creo que en este punto yo estaría de ti, en ese punto tranquila, y porque siento que lo hiciste muy bien. Es decir, mezclas esas emociones y esos sentimientos que puede tener la muerte, el hecho de estar en descomposición, con la empatía, con la belleza que puede surgir ahí mismo, sin necesidad de buscar que la gente se escandalice porque es que estoy haciendo algo que es bizarro. Entonces lo mezclas con una denuncia social que cualquier persona que habite un país latinoamericano podría entender tu historia, ¿cierto? Y hay otras que son mucho más amplias que tú dices, es una reflexión sobre la muerte, es una reflexión sobre el cuerpo. Entonces encontraste un punto de enunciación que yo considero muy bueno.
que yo creo que podrías volver a este texto y mirarlo tú mismo con ojo crítico. Es decir, no como yo como escritor tratando de hacer un examen crítico de si escribo bien o no, ¿cierto? Sino yo como escritor tratando de encontrar esos puntos en común que pueden darme a mí una mirada de cómo construir la narrativa que quiero, ¿cierto? Cómo enfrentarme a esas cosas que han salido de forma inconsciente también, porque todo eso que sale de ti y se plasma ahí, se nota que tienes una inquietud sobre la muerte, que tienes una inquietud sobre ese espacio, como ese limbo, ¿m? Entre estar y no estar vivo, y la energía que emana eso desde tu perspectiva. Entonces, si yo digo, uno mismo debe leerse y autoevaluarse, porque a mí si me preguntas, yo hice un montón de lecturas de tu obra, ¿cierto? Que se relacionaban con mi contexto, se relacionaban con las cosas que yo he vivido como persona colombiana, que se relacionaban con mi propia experiencia con la muerte. Tengo una experiencia rarísima con la muerte, no encuentro muchos sentimientos ahí, me abruma, encuentro los espacios de la muerte un poco incómodos, ¿sí? Y haces que las personas que tenemos una relación incómoda con la muerte nos sintamos cómodos en esa suciedad de la muerte. Y eso a mí me pareció muy, a mí en mi perspectiva me gustó mucho, ¿cierto? Y quiero agradecer poder tenerte en este espacio y descubrir un poco de tu literatura. Esperamos que nos encontremos otra vez, que pueda leer otras cosas tuyas, porque siento que lograste algo que había estado buscando, un espacio que se llama el Manifiesto del Terror Latinoamericano, creo yo, que si bien ellos tratan el terror, también buscan eso, ¿cierto? Lo horrible que existe y que es propio de Latinoamérica. Y yo siento que entre muchas otras personas que he leído, lograste eso, encontrar un punto de partida en donde puede surgir todo un espacio narrativo que tiene que ver con las experiencias de aquí, pero que está atravesado por el horror y por el terror. Y eso es dificilísimo, a mi parecer, ¿cierto? Es dificilísimo, pero tiene que ver con tu sensibilidad. Entonces, qué bueno que estés aquí, qué bueno que podamos disfrutar un poco de esto y ojalá escribas muchísimas cosas más y nos compartas y también nos des como un camino, porque yo lo que encuentro aquí son personas que están haciendo cosas que yo no he podido lograr y la inspiración siempre es buena en el mundo literario. Siempre es bueno encontrar esas inspiraciones para uno empezar a trazarse un camino. Sí, sí, justo, ¿no? Yo que parte de la literatura como objetivo, pues justo, ¿no? La comunicación no es solo que la obra esté o no esté, o sea, la obra por sí misma no existe, es decir, para que exista tiene que haber una contraparte que lea, que reciba y que discuta, si no, nada sirve que este capital se quede pausado. Entonces, sí, pues sí, justo la magia de la literatura, pues es permitir este intercambio, como dices, y de mutua experiencia, ¿no? Condolernos en lo que leemos como iguales. Entonces, pues agradezco mucho el espacio y toda esta charla que ha sido muy amena. Ay, a mí también realmente estoy muy contenta, hoy salgo sorprendida, hoy salgo alegre, hoy salgo con una perspectiva de algo que me ha quedado sonando. Te quedaste ahí en mi cabeza dando vueltas con lo que logras en esta antología, ¿cierto? Me queda sonando y creo que podría compartir tu antología en muchos otros espacios en donde se está tratando de hacer esto. Precisamente justo creo que la semana del 20 de octubre hay acá como un espacio que se dedica como al horror en la ciudad en donde yo vivo y espero tener posibilidad de hablar un poquito de tu obra en ese espacio y compartirla con las personas que se interesan precisamente por este tipo de literatura, porque siento que tienes algo ahí valiosísimo que podríamos compartir con otras personas y que podría ser pionero en algo muy interesante, la verdad. En este punto estoy muy sorprendida, te agradezco estar aquí, agradezco a las personas que nos están viendo en este en vivo y aprovecho, si quieres, este espacio es un espacio de promoción, ¿cierto? Es un espacio de promoción también para que nos compartas tus redes sociales, espacios donde te puedan encontrar. Si en la ciudad donde vives hay alguna librería en donde se consiga tu libro, aparte de las plataformas oficiales del grupo editorial, pues este es el momento para. Bueno, acá en México el libro se puede encontrar por ejemplo, en Gandhi o directamente con la editorial. Yo también tengo ejemplares que es básicamente como lo que he estado poniendo en marcha es la distribución de libros. Entonces, mis redes sociales son Jesús Medina en Facebook, Jesús-G-Medina en Instagram. No soy muy dado a veces a las redes sociales, pero
Igual puedo poner como las redes, el enlace en los comentarios y pues ahí pueden encontrar, pueden escribirme para cualquier cosa, pues ahí estoy siempre al pendiente. Y por último, creo que me gustaría comentar justo, ¿no? Como decías, siempre busco como esta idea de lo bello en el libro, en la literatura, y justo el modelo, el diseño del libro, pues apuntaba hacia allá. De hecho, la figura de la portada, de una manera, es la muerte, ¿no? Entonces, si tú ves los cuentos, cada sección está separada por una mariposa. Esta mariposa se conecta para la contraportada con un racimo de mariposas. Cuando yo lo pensaba, pues era de una manera, el lector está en la parte de atrás y la muerte está en la portada y es, digamos, la construcción que se hace en la unión de la lectura que uno hace a lo largo del libro. Y este pasaje no es un puente entre el descarnamiento y cómo se encarna y florece la vida justo de la muerte. Entonces, creo que es como lo que hay detrás del libro y el móvil que hizo que se estructurara de esa manera. Me encanta. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Entrevistas y Letras. Muchas gracias a las personas que están conectadas en esta entrevista. Yo creo que esto fue todo por el día de hoy. No olviden que el libro lo pueden conseguir en www.grupoeditorialletrasnegras.com. Esa es la página oficial. Ahí pueden hacer sus pedidos y les llega directo a sus casas. Muchas gracias. Y no olviden que bendita sea la literatura y hasta una próxima ocasión.